Muy buenas Gametrofilos y Gametrofilas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo mi opinión de los primeros 3 episodios de la serie de The Last of Us, que tiene el mismo nombre que el videojuego, que por cierto, un auténtico juegardo, una maravilla, una obra maestra. Y bueno, centrándonos en la serie de HBO, pues os voy a dar mi opinión de los primeros 3 episodios. Y por cada 3 episodios voy a ir dando pues una opinión, ¿vale? Y vamos a hablar sin spoilers. Primero, en una visión general de los primeros 3 episodios. Y luego, pues iré concretando más cositas de cada episodio, pero con spoilers. Pero antes de empezar, ya sabéis, dejar un tremendo like, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios. Poneros cómodos y dentro intro. Antes que nada, me gustaría dejar claro que yo soy muy fan del videojuego. Aquí tengo pues el juego de PlayStation 3, también me he jugado el remaster para Play 4, me he jugado a The Last of Us parte 2, y bueno, pues es una saga que me encanta, ¿vale? Pero sobre todo le tengo muchísimo cariño al primer juego por la narrativa, la jugabilidad y la historia. Eh, o sea, brutal. O sea, una maravilla de juego. Y hay que tener en cuenta que venimos de una compañía como es Naughty Dog. Empezó haciendo Crash Bandicoot. Luego ya para PlayStation 2, Jak and Daxter. Bueno, todo lo que es la saga Jak and Daxter. Y ya para Play 3, Uncharted. Que por cierto, otra saga de juegos que me encanta, ¿vale? Que en mi opinión, pues no ha tenido una adaptación cinematográfica digna. Hablamos de la película protagonizada por Tom Holland, ¿vale? Que me parece una película entretenida, pero no más, ¿vale? No llega a la altura de los videojuegos. Pero en el caso de The Last of Us, cuando lo jugué, ¿no? Era una nueva IP, pues dije, pues voy a jugar. Me maravilló. La narrativa, la ambientación, la historia, la jugabilidad, un juego de zombies espectacular. Hay que tener en cuenta que venimos de jugar Resident Evil. Entonces, cuando la gente jugó este juego, pues la gente le maravilló. O sea, una pasada. Y es un juego que marcó un antes y un después. Ha tenido un gran éxito, han hecho el remaster, el remake de este juego y también pues está The Last of Us parte 2. Ahora voy a hablaros en general, ¿no? En una visión amplia de los 3 episodios, pero sin spoilers. Tranquilos, ¿eh? Luego ya cuando lleguemos a la parte con spoilers, avisaré. ¿Qué me han parecido los 3 episodios? Bueno, a nivel de ambientación y estética, es igual al videojuego, sin duda alguna, pues, digamos, lo que es, la forma de llevar el videojuego a formato serie, está muy bien llevado, ¿no? Cómo respetan la ambientación, la estética, los personajes, luego ya iremos entrando más en detalle en los personajes, la narrativa, parecía que estaba jugando al propio videojuego, pero sin un mando en mis manos. Mm, una sensación mm, extraña, pero a la vez maravillosa. Flipante. La música, igual al videojuego. Y luego ya si nos metemos en tema de doblaje, por lo menos en castellano, no sé si en latino pasa, pero en castellano los actores de doblaje son los mismos. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que la intención de la serie no es copiar el videojuego. Es cierto que hay cosas que son calcadas literalmente, pero añade elementos nuevos y que nutren y enriquecen la narrativa y la historia. Sobre todo si hablamos de escenas muy concretas y por supuesto del episodio 3 que
Ya hablaremos más en detalle del episodio 3 en la parte con spoilers. Pero por lo general añaden cosas nuevas sin tener que degradar la historia o la ambientación general del videojuego. Respetan muchísimo lo que es la historia. Hay cosas nuevas que enriquecen, incluso cosas de lore que no veíamos en el videojuego, pero sí que están presentes en la serie, ¿vale? Son cosas muy guapas, te cuentan cosas del Cordyceps, cosas de cómo se ha llegado a esa situación. mm, Hay cosas que mejoran el propio videojuego. Y en mi opinión tengo que decir que me ha gustado muchísimo, los personajes son brutales, la banda sonora, la ambientación. Es, bueno, de las mejores adaptaciones en formato serie o cinematográfico de un videojuego, con permiso de Arcane. Recomiendo ver The Last of Us, por supuesto. Tanto si has jugado el videojuego como si no. En caso de que hayas jugado el videojuego, te van a flipar un montón de cosas, sobre todo por cómo han respetado la esencia del mismo, de cómo han añadido cositas nuevas, que enriquecen la historia y, por supuesto, la narrativa, la banda sonora, los personajes. Y si no lo has jugado, te va a flipar la historia, te van a dar ganas de jugar al videojuego. Es que es flipante. Ya para terminar la parte sin spoilers, voy a dar una conclusión. Y es que me parece una serie muy bien dirigida, aportando elementos nuevos, pero respetando el material original. Y por supuesto, hay buenas interpretaciones. Por supuesto, está Pedro Pascal haciendo de Joel. También la actriz que hace de Ellie. O sea, todos los actores son flipantes. Lo hacen muy bien. La banda sonora, la ambientación es brutal. Y ahora vamos con la parte con spoilers. Vamos a entrar ya en materia de spoilers. Voy a comentar el episodio 1, que me ha flipado muchísimo. Así que voy a ir comentando algunas cositas de las cuales me acuerdo, ¿vale? Para empezar, me ha encantado el comienzo del capítulo. De cómo un científico explica de que el Cordyceps no tiene cura. Eso ya te pone a tono, ¿no? Ya ves al público, ¿no? De ese gran programa de televisión, ¿no? De los años 60. No sé si era de los 60 70, no me acuerdo, pero era en el pasado, anterior a los eventos del juego, obviamente. Que es algo que han añadido como algo nuevo, pero que aporta mucho. Porque ya te pone a tono de que, uff, esto es chungo, de que es una gran amenaza para la humanidad, de que la humanidad está condenada. Algo que han añadido y que es brutal. Luego ya pasamos al año 2003, que tenemos ya pues a la hija de Joel y a Joel, ¿no? Vemos cómo eran sus vidas antes de la gran infección del Cordyceps. Y la hija de Joel pues va a una tienda para que le arreglen el reloj. Ese reloj que vimos en el juego, ¿no? En el primer juego. Pero vemos más cositas. Vemos cositas que. Bueno, es que al comienzo del episodio 1 seguimos a la hija de Joel. Todo el comienzo. Pero vemos a su alrededor cositas que bueno, que no destacan mucho, pero que ya, te dicen, se está cosiendo algo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la abuela, el tema del perro ladrando, el tema de la mujer del dependiente que está diciendo, te tienes que ir ya, niña, toma el reloj, toma, vete ya, te tienes que ir, tenemos que cerrar ya, ¿no? Eh, incluso los helicópteros volando, hay cosas que no cuadran del todo, ¿no? Y sobre todo la escena de cuando ella va a la casa de los vecinos, ¿no? Y está la abuela, ¿no? De esa familia, ¿no? Ahí que está en silla de ruedas, no se puede mover y vemos cómo se está moviendo con leves gestos y el perro ladrando también. Bueno, pues la hija de Joel estaba cogiendo una peli para verla después con su padre, ¿no?
O sea, son momentos que ves esas cosas, la niña no se entera, tú sí te enteras y ya sabes de que algo no cuadra y de que todo esto va a ir para más chungo. Todo va para mal. Y bueno, pues ya cuando llega con su padre, pues tiene un momento muy emotivo, le da el reloj, todo es igual al juego, pero luego vemos algo muy guapo y es cuando ya la hija de Joel se levanta y ya pues se ha escapado el perro. Entonces ella piensa, bueno, te has escapado de casa, te voy a devolver a casa. Y el perro no quiere ir a la casa y corre en dirección contraria. Y ahí ya dices, uff, no entres a la casa, no entres a la casa y tenemos una escena de terror brutal. O sea, de las mejores escenas de terror de zombies que he visto en televisión, ojo, porque vemos cómo va entrando, se encuentra al vecino con una mordida en el cuello y se gira y se encuentra a la abuela. Y, y, y una escena brutal, lo digo muy en serio, o sea, flipante. Y luego ya va corriendo, saliendo de la casa, se encuentra ya con Joel y Joel pues mata, ¿no? A la abuela, tranquiliza a su hija. Y entonces pues tienen que huir, ¿no? En el coche. Y a partir de aquí ya todo es muy similar al juego, todo es igual al juego, pero añadiendo ciertos elementos que enriquecen la historia. Mola todo, mola todo brutal. Y luego ya pasan los años, después de, bueno, de la muerte, ¿no? De la hija de Joel, pues debido pues a ese momento, ¿no? Debido a ese disparo, ¿no? Y tal, pasan los años, llegamos a 2023, ojo, porque en el juego original pasa de 2003 al año 2013 y aquí ya de 2003 al año 2023. Ojo, ¿eh? Y ya vemos cómo es el mundo. La ambientación es muy parecida al juego, cómo es la sociedad, vemos a las luciérnagas, ¿no? Esa organización rebelde, ¿no? Que combate contra esa corporación que domina los Estados Unidos o parte de los Estados Unidos. Y vemos cómo tienen a Ellie encerrada, encadenada, pero hacen pruebas con ella para saber que está bien. Te han mordido, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué no te afecta? O sea, hacen pruebas, ¿no? Y claro, también vemos un poco el contexto del tema de por qué necesitan la batería. O sea, es que son muchas cosas. Es que enriquecen, o sea, todo es muy parecido al juego, pero añaden cositas, añaden elementos que enriquecen la historia del juego, cosa que mola mucho. Y el momento en el que encuentran a Ellie es igual al juego, pero, ¡buah! O sea, la interpretación de Pedro Pascal, de la actriz que hace de Ellie, o sea, flipante, todo brutal. Y, por ejemplo, creo que era en el... Bueno, no, eso era en el segundo episodio. Luego ya iremos comentando, pero el primer episodio no hay zombies, ¿vale? No, bueno, sí al principio, pero luego ya, durante todo el episodio, pues no hay más. Y luego hay ciertas cositas, por ejemplo, el tema de la música, de que las canciones, ¿no? Música de los 80 es peligro, música de los 70 es otra cosa, pam. Es algo que parece anecdótico, pero que luego tendrá sentido cuando veáis el episodio 3. Va a tener mucho sentido. El episodio 1 termina de una forma muy similar a una escena muy importante en el videojuego, que es cuando descubren que Ellie no le afecta el Cordyceps, ¿no? De que intentan escapar de la área de cuarentena, le descubre el guardia. Una escena muy bien llevada, igual al videojuego, flipante, increíble. Una escena que está calcada, pero muy bien llevada. Y luego ya cuando consiguen escapar, vemos los edificios, la ambientación post-apocalíptica, vemos a ese
chasqueador al fondo, ¿no? No te das cuenta, pero si te fijas, lo ves, ¿no? Encima de una azotea, de un edificio. Y ya vemos de que, pero también el episodio 1 termina con una canción de los 80, dando a entender de que se acerca el peligro, ¿no? Brutal, o sea, es que el episodio 1 es poético, precioso, pero ahora vamos con el episodio 2. Si antes dijimos de que en el episodio 1, pues, al principio sí que había zombies, pero luego ya no hay, pero que te enseña, digamos, el contexto, ¿no? Digamos que el episodio 1 es muy de contextualización en la serie, ¿no? Tanto para los que han jugado al juego como los que no. Te contextualiza bastante bien. Pero el episodio 2 ya avanza bastante bien la trama, porque aquí ya nos encontramos con otro momento fundamental del juego, y es la muerte de Tess, que me ha parecido muy bien llevada, muy bien dirigida, flipante, flipante. También la escena del museo, ¿no? Con los chasqueadores, o sea, los propios actores con una gran caracterización como chasqueadores, o sea, los movimientos, los sonidos calcados al juego. O sea, literalmente parecía que estaba jugando el juego, pero es que no tenía un mando de Play en las manos, o sea, flipante. También cuando están en el hotel, ¿no? Con toda esa agua, ¿no? Estancada con los patos, ¿no? Las ranas, ¿no? O sea, brutal. O sea, es que flipante. O sea, eh, cómo han ambientado todo eso, las calles, el museo, por supuesto. Brutal. Flipante, flipante. O sea, es lo que puedo decir del episodio 2. Y por supuesto, pues ese momento tan emotivo como la muerte de Tess, que me ha parecido un momento magistral, precioso. Una pasada, una pasada. Y ya para terminar, vamos a comentar el episodio 3 que me ha parecido una maravilla. O sea, se inventa cosas, pero porque coge una cosa que estaba presente en el juego y la amplía, ¿vale? La amplía, pero lo cambia, cambia cosas, pero cambia rotundamente el final, ¿no? De esa historia, ¿no? Del juego, pero aporta mucho, aporta mucho. Y es que en el episodio 3 nos encontramos con unos personajes, ¿vale? Y es que, bueno, para empezar, el episodio 3 empieza con Joel, con Ellie, están caminando y resulta de que se encuentran con una fosa común, ¿vale? Con cadáveres. Y Joel ya le empieza pues a explicarle de que cogían a la gente que no podía escapar, de que no podía llevarla a otro sitio, pues las fusilaban, y etcétera, etcétera, ¿no? Y se centra la cámara en el cadáver de un bebé con un, creo que era una mantita o un chupete, o no me acuerdo qué era, pero luego hay un cambio, un corte de escena que se centra en una madre con su hijo, un flashback. Vemos cómo los militares están llevando a la gente en esos camiones, ¿no? Y ya sabemos, pues, el final, ¿no? De esa gente. Pero luego la cámara se centra en un tío, ¿vale? Que es paranoico total, que está en un búnker. Ese superviviente que vemos en el búnker es nada más y nada menos que Frank, ese personaje que ya vimos en el juego de The Last of Us, pero que aquí cambian su historia. A ver, hay ciertos elementos que ya estaban presentes en el juego, por ejemplo, pues esa revista gay, ¿no? Que descubre él en el coche, o pues ciertos comentarios o cosas, pero que, bueno, que te dejaban caer de que era gay, ¿no? Pero que aquí ya te lo enseñan completamente, ¿no? Y digamos que Frank, bueno, es un superviviente que está solo, no cree en la humanidad, ¿no? Y digamos que cuando ya los militares y la gente se van del pueblo, ¿no? Digamos que Frank se queda solo en el pueblo, en el búnker, pasan los años, es autosuficiente, tiene su propio huerto, recolecta armas, hace trampas, pone vallas, pasan los años y de repente, pues, hay un tío que cae en una de sus trampas
Y bueno, pues Frank va con la escopeta, la apunta con la escopeta porque es un boquete donde está este otro personaje. Y va a ser súper importante porque es Bill, ¿vale? Em, digamos que Frank lo saca del boquete y Frank ayuda a Bill, le da ropa nueva, le deja ducharse en su casa, le da de comer. Y le da de comer, pues creo que era un plato con conejo, ¿vale? Un plato, ¿vale? De conejo, vamos a llamarlo plato de conejo, ¿no? Em, Luego, pues Bill se fija en el piano. Y luego ya, pues Frank toca una canción. Y ya, pues Bill se da cuenta de que Frank es gay. Y a partir de ahí, pues ya tienen una relación preciosa a lo largo de los años. Y digamos que Frank es como una persona bueno, pues que ha estado pues solo toda su vida, o casi toda su vida. Y desde que conoció a Bill, pues ha vuelto a tener cierta confianza en la humanidad, ¿no? Y luego ya, pues, ¿cómo acaba todo esto? Pues resulta de que Bill le dice a Frank, ya cuando ya son ancianos, ¿no? En el año 2023, pues digamos que Bill tiene cáncer o una enfermedad parecida, de que se va a morir, de que es su último día, y resulta de que quiere pasar todo ese tiempo con Frank, ¿no? Y le dice de que, por favor, ya cuando hagamos todas estas cosas, cenemos y en mi copa de vino me echas pues estas pastillas para pues morirme en paz, ¿no? Y resulta de que durante la cena Frank también se había echado esas pastillas, ¿no? En su copa de vino. Bill se da cuenta y, o sea, es que os lo cuento así, de forma muy resumida, pero cuando lo veáis, es que es precioso. Yo he llorado. Y es que encima, en la parte de la cena, Frank le da a Bill, o sea, es que en esa cena cenan el mismo plato con el que se conocieron, ese plato de conejo, o sea, brutal. Y luego ya, cuando ya terminan de contarnos esa historia, prácticamente volvemos con Ellie y Joel, llegan a ese pueblo, ¿no? Abandonado, donde estaban Frank y Bill, pero resulta de que había un flashback, ¿no? Que Tess y Joel habían visitado, ¿no? A esta pareja, a Frank y a Bill, pero resulta de que, bueno, pues Frank no se fiaba muy bien de Joel, y aquí Bill le cuenta a Tess, pues el tema de que podrían usar códigos, ¿no? Empieza a decirle ya el tema de las canciones de los 70 y 80, ¿no? De que 80 significa peligro y, o sea, brutal. O sea, brutal. Es que flipante, o sea, cómo van conectando episodios. Y luego ya, pues el episodio 3 termina de una forma, pues, maravillosa. Y esto ya sí que vuelven a ser fieles al videojuego. En cuanto a continuidad, ¿no? Y a fiabilidad, ¿no? Con respecto al juego. Y es que hay una escena que es calcada, que es cuando ya Joel, pues, le dice a Ellie, pues, las normas que tiene que seguir. O sea, y ya van con el coche y ya pues tiran con el resto de la aventura. El episodio 3 es una maravilla. Yo he llorado, me he emocionado, es que es para llorar. En conclusión, The Last of Us es una serie que recomiendo mucho, tanto si habéis jugado el juego como si no, es una gran adaptación, lo están haciendo brutal, iremos viendo qué tal los siguientes episodios y por cada 3 episodios pues os iré dando mi opinión. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado esta reseña, sin y con spoilers, de The Last of Us, de HBO, ya sabéis, dejar un gran like, suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Adiós.